¿Existen estudios serios sobre la eficacia de las plantas medicinales? Sí. Los hace la ciencia y cuando las plantas medicinales son eficaces se convierten en medicamentos. Por ejemplo, la artemisinina, por ejemplo, la aspirina. El otro no. La gente que vende plantas medicinales no hace estudios porque no cree en la ciencia. Cree que la tradición es prueba suficiente de la eficacia de las hierbas medicinales, que no son medicinales en la mayoría de los casos. Entonces, es gente que cuando le preguntas, ¿cómo sabe usted que esto cura? Pues porque lo han usado la tribu, ¿cuál? De papal, desde hace 30,000 años. Oiga, ¿pero ha curado a alguien? Lo usan para el estómago. Bueno, pero para el estómago, ¿qué? ¿Para una infección estomacal? ¿Para un cáncer? ¿Para alguno de los varios tipos de cáncer de estómago? ¿Para una herida en el estómago? ¿Para un problema genético del estómago? ¿Para un problema de hiperacidez? ¿Para los cientos de problemas que puede tener el estómago? ¿Para qué se usa esa planta? Es buena para el estómago. Y de ahí no lo sacas, porque como no saben diagnosticar, es muy raro que puedan curar. Es decir, te asignan una planta sin diagnosticarte, porque no tienen herramientas de diagnóstico como aquellas con las que cuenta la medicina actual, que sabe qué tienes, y no solo sabe qué tienes. Si tienes una infección, hace un cultivo y averigua rápidamente qué bacteria tienes infectándote, y por lo tanto puedes focalizar sus medicamentos y su tratamiento de modo que se ataque esa bacteria en concreto. Los que recetan irresponsablemente plantas medicinales no saben nada de eso, no tienen forma de saberlo. Y el problema de siempre es que, claro, las plantas medicinales tienen entre cientos y miles de principios activos y no sabes cuál es el efectivo, y si tendrías que estudiarlo para separarlos y saber cuál o la mezcla de cuáles es la que es efectiva para determinada enfermedad, y luego determinar en qué dosis, cuáles son sus efectos colaterales, sus efectos secundarios y sus contraindicaciones. Después de todo eso, haces un estudio clínico y en ese estudio clínico determinas que sirve para tal cosa, que tiene efectos sobre tal enfermedad, y que la tienes que dosificar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a un montón de factores que tampoco tienen en cuenta los hierbólogos. Te dan hágase una tisana con este manojo de fuchispruf. Oiga, pero ese manojo tiene los mismos principios activos que este otro manojo que se cultivó en otro lado. ¿Cómo sabemos que ese manojo, que esto es bueno para el estómago, no tiene además algo que me pueda hacer daño a mí, que soy hipertenso? No lo saben. Nunca se han preocupado por saberlo, no les interesa saberlo. Les basta con vender.